Imagina esto, terminas con tu pareja después de una relación que se volvió tóxica. Ambos están listos para seguir con sus vidas, pero el destino tiene otros planes. ¿Qué pasaría si tu padre se casa de nuevo y descubres que la hija de tu nueva madrastra es nada más y nada menos que tu exnovia? Eso es exactamente lo que les ocurre a Misuto y Yume, los protagonistas de nuestra historia. Ahora, forzados a vivir bajo el mismo techo, estos exnovios deben aprender a convivir como hermanastros. La tensión es palpable y el pasado no deja de perseguirlos. La historia que estás a punto de escuchar comienza justo después, cuando Yume detuvo a Misuto con una pregunta repentina, queriendo saber a dónde iba. Él, sin quedarse atrás, le devolvió la misma pregunta, como si no quisiera darle ventaja. Justo en ese momento apareció la madre de Yume, sorprendida al verlos juntos, y comentó que pensaba que estaban por salir. Nuestro prota respondió que efectivamente estaban a punto de hacerlo. La madre, curiosa, le preguntó si se dirigían a la librería de la calle Karasuma, pues había escuchado que a nuestro prota le encantaba leer, incluso insinuó que si siempre visitaba los mismos lugares que Yume, seguramente irían a la biblioteca o a la librería. Yume trató de detenerla, pero su madre la ignoró por completo, y con una sonrisa le dijo que esperaba que cuidara de su hija. Él no tuvo más remedio que aceptar, respondiendo con un simple claro. Tras despedirse, la madre los dejó solos y la incomodidad que quedó en el aire era tan evidente que apenas podían sostener la mirada. Yume, molesta, rompió el silencio preguntándole por qué había dicho eso. Nuestro prota contestó con frialdad que, en esa situación, ¿cómo iba a negarse? Ambos se quedaron callados un instante, sumidos en sus propios pensamientos. Yume se preguntaba por qué tendría que llevarse bien con alguien como él, mientras él pensaba que tampoco tenía idea y que en realidad no quería saber nada de ella. De pronto, Yume le dice a nuestro prota que siempre había odiado lo pasivo que era y no dudó en llamarlo bibliófilo asqueroso. Él, sin quedarse atrás, replicó que siempre había detestado lo egoísta que era ella, devolviendo el insulto con un sarcástico bibliófila asquerosa. Más tarde, durante la cena familiar, todos compartieron, dieron las gracias y comieron como una familia cualquiera, aunque la tensión oculta entre los dos seguía allí. Al terminar, Yume y nuestro prota se quedaron a lavar los platos juntos, mientras que sus padres conversaban en la sala. El padre comentó que le alegraba ver que parecía que sus hijos se llevaban bien. Añadió que a esa edad mudarse de repente para vivir juntos podía ser complicado, pero al final parecía preocuparse en vano. Su esposa, la madre de Yume, sonrió y le respondió que hoy en día existen muchos tipos de familias y que, aunque ahora fueran hermanastros, podían ser buenos amigos. Mientras lavaban los platos, Yume rompió el silencio con un tono serio. No podían hacer nada que preocupara a sus padres. Nuestro prota, sin apartar la vista de lo que hacía, respondió que ya lo sabía y que lo que había ocurrido entre ellos dos se lo llevaría a la tumba. Ella lo miró de reojo y contestó con frialdad que así le gustaba. Él le replicó que no fuera tan arrogante, preguntándose desde cuándo se había vuelto tan mandona. Ella le dice que si ahora era así, era precisamente por él. Ya en su cuarto, nuestro prota se encontraba leyendo tranquilamente cuando alguien tocó la puerta. Al abrir, se sorprendió al ver que era Yume. Ella entró con firmeza y le preguntó si pensaba seguir llamándola por su nombre como si nada hubiera pasado entre ellos. Él respondió que lo mismo podría decir, pero ella le dice que le repugnaba escucharlo pronunciar su nombre. Él, con calma, le recordó que ahora compartían apellido y le preguntó cómo quería que la llamara. Entonces ella le dijo que la llamara hermana. La justificación que dio era que ahora eran hermanos y además, por ser la mayor, tenía sentido. Nuestro prota le protestó de inmediato que ella no era la mayor, era él. Pero Yume no se dejó intimidar. Le explicó con detalle que en su sociedad el mayor era el primero en nacer. Ella había llegado al mundo media hora antes que él a las 11:04, mientras que él nació a las 11:34. Para ella no había discusión posible, era la hermana mayor. Misuto replicó que en la antigüedad el primero en nacer era considerado el menor, a lo que Yume le dice que eso aplicaba al menos en el caso de los gemelos. El primero en nacer era considerado el menor, pero que eso no aplica con ellos. Sin embargo, nuestro prota le contesta que ni siquiera eran hermanos de verdad, mientras ella pensaba que el pasado ya no importaba en el presente. El intercambio continuó, con Yume negándose a ser la hermanita y Misuto asegurando que prefería morir antes de ocupar ese rol. Nuestro prota cambió la estrategia y propuso resolver el dilema con un juego. Entonces, Yume consideró que quien actuara de manera inapropiada para unos hermanastros perdería, y el perdedor debería aceptar ser el menor. Los dos estuvieron de acuerdo. Nuestro prota, sin embargo, no dudó en recalcar que si uno de los dos metía la pata, el otro impondría un castigo que lo obligaría a demostrar su papel de hermanito o hermanita. Para poner a prueba las reglas, Yume tomó un libro de la estantería de Misuto, fingiendo naturalidad, como si eso fuera lo que harían unos verdaderos hermanos. Nuestro prota pensó de inmediato que ella había creado esas normas solo para fastidiarlo, y al ver que se acercaba al cajón secreto de su habitación, la caja de Pandora que contenía sus cosas más privadas, entró en pánico. Rápidamente trató de desviar la situación, ofreciéndole disculpas y rogando que no siguieran peleando.
pero Yume lo llamó Irido, a lo que Misuto replicó con satisfacción que había perdido, pues no debían llamarse por los apellidos. Ella se sonrojó de inmediato, aunque contraatacó asegurando que él también había cometido una falta. Al final, Misuto exigió que Yume lo llamara hermano, como castigo. Ella, con visible incomodidad, lo hizo. Nuestro prota disfrutó de la pequeña victoria y se permitió acariciarle la cabeza, aunque Yume reaccionó de mala gana, apartándolo con un grito de «hermano de porquería» antes de salir furiosa de la habitación. Al día siguiente, fueron con sus padres a la preparatoria Rakuro. Para Misuto y Yume, el hecho de asistir al mismo instituto y compartir apellido era un gran problema. Debían fingir que no tenían ninguna relación previa. Antes de entrar, sus padres insistieron en tomarles una foto como hermanos en su nuevo inicio escolar, lo que solo aumentó la incomodidad. Ya en la escuela, Yume le dijo a Misuto que a partir de mañana irían por separado, y él estuvo de acuerdo. Incluso le aconsejó que debería preocuparse por hacer nuevas amistades, ya que ese sería su debut en la preparatoria. Pero ella respondió con seguridad que tenía un as bajo la manga. Durante la ceremonia de ingreso, Yume se destacó como la representante de los estudiantes por obtener la mejor calificación en los exámenes de admisión. Tras su discurso, varias compañeras la felicitaron por lo natural que se veía al hablar en público y por obtener la mayor calificación. Ella confesó que había estudiado día y noche para lograrlo. Misuto, que escuchó todo, no podía creer que Yume hubiera superado sus notas. Más tarde, unos compañeros se acercaron a nuestro prota, lo llamaron por su apellido y le preguntaron en qué secundaria había estado. También le consultaron si le gustaban los videojuegos. Aunque él respondió con indiferencia, pronto llegó la pregunta inesperada, si era cierto que Yume Irido era su hermanastra. Sorprendido, nuestro prota fue al baño para aclarar sus pensamientos. Allí escuchó a unos chicos hablando sobre Yume, comentando lo linda que era y hasta confesando que uno de ellos se había enamorado de ella. Peor aún, discutían la posibilidad de acercarse a Yume usando al hermano menor como intermediario. Misuto entendió entonces que Yume había contado a los demás que él era el menor y la maldijo en silencio. Al regresar a casa, Yume le preguntó si no estaba enojado porque lo menospreciaran. Misuto contestó que sí se refería a los chicos de la clase, pero ella le dijo que lo usaban como excusa para acercarse a ella, algo que detestaba profundamente. Misuto le recomendó ignorarlos, pues no valían la pena. A la mañana siguiente, cuando se dirigían a la escuela, nuestro prota notó que su hermanastra iba detrás de él. Le recordó que habían acordado ir por separado, pero ella no contestó. Al entrar al instituto, unos compañeros saludaron a Misuto y lo invitaron a unirse a ellos. En ese momento, Yume apareció, lo tomó de la mano frente a todos y con una sonrisa dijo que lo sentía, pero que estaba hablando con su hermano, así que no debían interrumpirlos. Los chicos quedaron sorprendidos y preguntaron si realmente eran hermanos. Yume respondió sin dudar que sí, y que además le tenía mucho cariño. Misuto, atónito, solo podía preguntarse qué demonios estaba ocurriendo. Yume se encontraba en el comedor, tomando un vaso de leche mientras leía un mensaje de su madre, quien le avisaba que ella y Mineaki, su padrastro, llegarían tarde esa noche. Misuto, que estaba en la sala, escuchó y le preguntó si preparaba algo para cenar. Ella, algo sorprendida, quiso saber si él sabía cocinar y él respondió que un poco, recordándole que, cuando vivía solo con su padre, se las arreglaba en la cocina. Luego le devolvió la pregunta a Yume. Le dijo que si ella sabía cocinar o era un desastre entre fogones. Al revisar el refrigerador, nuestro prota encontró huevos y pescado, pero lo descartó porque requería demasiado trabajo. Después, notó unas pechugas y le preguntó a Yume si le apetecían, pero ella contestó que no tenía ganas. Finalmente, preparó algo sencillo y cenaron juntos. Durante la comida, Yume le pidió a nuestro prota que olvidara lo ocurrido esa mañana cuando lo abrazó en la entrada de la prepa. Quería que borrara ese momento de su memoria. Él, con absoluta calma, fingió indiferencia y dijo que, en realidad, ya ni siquiera lo recordaba. Tras la cena, Yume entró al baño. Mientras se bañaba, no dejaba de pensar en las palabras de Misuto, que él afirmara no recordar aquel abrazo. Para ella, insinuaba que no había sido nada especial. Convencida de que no había manera de hacerlo perder la compostura, se le ocurrió ponerlo a prueba. Salió del baño envuelta en una toalla y se acercó a él. Nuestro prota, nervioso, le preguntó qué estaba haciendo. Yume respondió con naturalidad, diciendo que era normal andar así en casa. Cuando él intentó protestar, ella lo desafió directamente. ¿Acaso iba a decir que era tan pervertido como para mirar a su hermanastra con otros ojos? Él apartó la vista, rojo como un tomate, pero no pudo evitar mirarla de reojo. Allí, ella notó que era fácil hacerlo tambalear y recordó que, aunque Misuto siempre aparentaba serenidad, en esa ocasión perdió la compostura rápidamente. Al moverse, la toalla estuvo a punto de caérsele y ella dudó un instante, consciente de que aquello podía parecer una provocación. Antes de que pasara a más, nuestro prota se levantó, le colocó su saco encima y con seriedad le dijo que sabía que solo quería ponerlo nervioso, pero que no estaba pensando en las consecuencias. La reprendió con calma. A pesar de ser reservada, de vez en cuando hacía cosas muy atrevidas, como lo ocurrido en la mañana, y si seguía así, terminaría arruinando la imagen que tanto cuidaba.
Yume, un poco sorprendida, contestó que ahora eran familia y que odiaba que menospreciaran a alguien de su familia. Misuto, suavizando su tono, le agradeció de corazón y le dijo que valoraba su intención. Ella respondió que no lo mencionara y se dispuso a ponerse el pijama. Sin embargo, al levantarse, el saco resbaló, la hizo tropezar y cayó en brazos de Misuto. Ambos quedaron mirándose fijamente, a punto de romper las reglas que ellos mismos habían impuesto. Yume le recordó con voz temblorosa el acuerdo, pero nuestro prota murmuró que no le importaba perder. El momento estuvo a nada de convertirse en un beso, hasta que se escuchó la puerta de entrada. Los padres habían llegado. Sobresaltados, reaccionaron de inmediato. Yume se escondió debajo del mueble, mientras Misuto fue a recibirlos con naturalidad. Saludó a Yuni y a su padre, quienes de inmediato preguntaron por Yume. Él mintió, diciendo que ya se había ido a dormir. Escondida, Yume pensaba que, de no haber regresado su madre y su padrastro en ese instante, probablemente hubiera pasado algo con nuestro prota. Por su parte, él también reflexionaba, consciente de que habían estado a punto de repetir cosas del pasado. Ambos, en silencio, llegaron a la misma conclusión. Por este tipo de cosas les parecía insoportable.